Yo ahí ya los voy a ir agarrando los nombres. ¿Ya se conocen ustedes algunos por mesa virtual? Sí, creo que sí. Sí, Por lo menos los nombres ya Yo son voy abriendo familiares. todo. Sí, buenísimo. Y van a tener virtualidad todo el año, parece, así que no les queda otra que empezar a conocerse virtual, 100%. Marco. ¿Qué quieren que hagamos? Vemos primero la parte de las actividades introductorias. ¿Cómo quieren que hagamos eso o vamos para trigonometría? No, me parece que directamente trigonometría, por mí, no sé. Sí, yo creo que lo otro había quedado ya cerrado, digamos, lo de las actividades iniciales. Eso. Ok, voy a presentar acá. ¿Se está viendo lo que pongo? Sí. Ahora sí. Sí. Bueno, yo lo que pensaba que ayer cuando miré los archivos de esto, digo, capaz que puede llegar a servir, o es como yo lo hago. Los profes, cuando suben ¿cómo se llama? Un cuadernillo, por general lo rellenan de un montón de información que no es importante, no es primaria. Lo que hago es como ir haciendo un salteos, vistazo rápido, solamente las cosas que me interesan. Ah, si les parece, hacemos eso y después vamos a cada caso en cómo se aplican esas cosas. ¿Les parece? Sí. O que alguno me vaya contando en qué hicieron énfasis los profes, porque en realidad esto también tiene una cosa de que yo ya la cursé la materia, pero fue hace un tirón. Entonces, capaz que el objetivo de los profes es otro y yo lo llevo para otro lado, o les digo otra manera de resolverlo, que es la que yo haría. Y acá no nos importa, no importa cómo yo lo haría, no importa cómo se hace bien y cómo quieren los profes que lo hagamos, sobre todo. Arranco nomás. Lo que sí les pido, por favor, vayan hablando, lo que sea, porque no tengo eso que tienen los profes de entender de que no están hablando solos. Ustedes me tiran un sí, sí, y ya soy feliz. Dale, dale. Vamos. Trigonometría. Bueno, todo lo de triángulo, qué sé yo, relaciones de los ángulos y los lados. Esto es importante, todas las interiores son 180, las exteriores 360. 180, no, no es 360 las exteriores. No, pero ahora vamos a trabajar casi siempre con las interiores. La mayoría que le van a dar los profes son rectángulos, más allá de que un ejercicio complejo sería uno que tenga los tres lados diferentes, pero en realidad siempre dos van a ser en relación a uno más importante. Triángulo del diseño. ¿Ustedes a quién tienen de profe? Pues yo tuve no me acuerdo de los nombres, pero era un loco que estudiaba, si no me equivoco, en la de matemática, o que era docente ahí también, que altito, de rulos chiquitos, re buena onda el loco. En la presentación están los nombres. En la primera, la verdad que yo no me acuerdo, pero Son todas mujeres, Tenemos creo. a Rita de profesora.
No, creo que no lo conozco. No, no, ninguno de las tres. Bueno, después le voy a pasar unos videos de matemática de este tipo, porque es muy bueno. No solamente que es muy bueno explicando, sino que le ponía mucha onda. Entonces hacía re llevadero. Y todo esto de los ejemplos con artículos de diseño es una pavada, pero está buenísimo. Te hace que sea un toque más llevadero, siendo que es una de las materias técnicas, ¿viste? Duras. Está bueno que lo vinculen. Te lo podrían dar sin esto. Eh, definición de ángulo, equivalencia. Buenas, disculpen la memoria. ¿Cómo va? No escuché quién era, pero bueno, hola, yo soy Nico. Eh, acá vamos con el tema de. Convexos son menores a 180, mayores. Ok. Esto lo hablaron de por qué las tres patas. Va más que nada relacionado a física en realidad, pero. Sí. Sí, lo estuvimos hablando el día que nos dieron una clase, una presentación. ¿Por qué les dijeron? Pues yo es lo que me imagino. Son más estables. Es más fácil porque un plano se conforma por 3 puntos en vez de por 4. Yo me imaginé por ahí. Claro, sí, Sí, eso por ahí la llevaron, digamos. Genial. Es una boludez, pero hacer una cosa posta un mueble de 3 patas y asegurarte que quede estable, por más que no quede a nivel la tapa, y hacer uno de 4 y que te quede así haciendo ese juego, está bueno fijarse esos detalles. Si dos triángulos, ¿no? Ok. Hasta ahora no dijeron nada más que los ángulos menores a 180 acá son convexos, que la sumatoria interna son 180, que por más que sea diferente los largos de los lados, los ángulos internos y externos siguen siendo iguales y si son similares. O sea, si le cambias la escala, los ángulos van a ser los mismos por no cambiar la escala. Ahora, para ver si nos quedó. ¿Son semejantes dos triángulos no iguales? Sí. Para mí, sí. ¿Dos triángulos semejantes son iguales? No. No. Y si dos triángulos son rectángulos, la medida de un ángulo agudo. Si dos triángulos rectángulos, la medida del ángulo agudo. Creo que sí, ya me perdí. Pero creo que sí. Sí, sí, sería. Listo. Geometría euclidiana. Perdón, es una pavada, pero no se dan una idea cómo manejar bien la geometría les va a ayudar con diseño. Nosotros, me paso para acá si los veo. Para que dejo presentando acá. Nosotros, después, ustedes el año que viene van a tener CAD, que sería el manejo SolidWorks. Capaz que este mismo año ya se lo están pidiendo de alguna materia que vayan descargándolo, investigándolo, no sé. No saben lo que les ayuda conocer geometría. Nosotros, por ejemplo, después ustedes van a hacer todo lo que ahora hacen en, no sé si tienen sistema de representación. Bueno, manejo sistema de representación, matemática y geometría para hacer cosas en 2D e incluso en 3D.
Por ejemplo, hay unas funciones que es croquis en 3D. Tú tienes que hacer una línea en el espacio y puedes poder imaginarte en tu cabeza la trayectoria de esa línea en los ejes X, Y, Z y hacer curvas. Está muy, muy, muy bueno. Y se da realmente una diferencia entre los que manejan mejor la geometría, porque en realidad es eso. SolidWorks es completamente, ¿cómo se llama? Paramétrico. Entonces tú tienes que ponerle todos los parámetros de cosas, de datos duros. Y después Solid solamente te lo replica. Bueno, estas son, esto me lo voy a guardar como impresión de pantalla. Las tres cosas que nosotros vamos a trabajar. A vos te van a dar algo, algunos datos, y vos en base a esos datos tenés que ver qué fórmula aplicás o cómo la modificás para poder sacar los que no tenés. Siempre te van a dar algunos datos. ¿Y esto de Socatea? ¿Sería? No. Sí, es eso. Listo. No lo tengo así porque no lo aplico todo el día, pero me lo acuerdo. Bueno, y vamos para la ejercitación. Ok. Creo que si podemos tomar como cosas importantes, volvemos a la propiedad de que los 180 es la sumatoria de los interiores. De todas maneras, sea los ángulos que sea, los interiores van a ser 180. Más. Definición de ángulo, pero eso no creo que haga falta. ¿Cuánto es un ángulo, un grado? ¿Esto les pidieron algo de conversión de unidades? No, ¿eh? No, solamente lo explicaron. Listo. No creo que se los pidan. Después cuando den otras cosas sí le van a pedir la conversión de unidades de medida. Pero eso quizás más en física que en matemática. Acá es bastante elemental. Son semejantes. Bueno, el tamaño no importa. Importa que sean iguales. Creo que hacía rato no me despertaba tanto un golpe, así que estoy medio... Como si me hubiese levantado tarde para ir a trabajar. Malísimo. Bueno, con eso y con... esto me lo pasé. Bueno. Esto nos va a servir también. Nosotros, una vez que tengamos ángulos y lados, vamos a poder usar el teorema del coseno. No sé si ya lo aplica en algún ejercicio, pero depende de los datos que tengan en las fórmulas que vos vas a poder usar. O sea, es 100% depende de los datos que te den. Tenemos esto y la de antes. ¿Hay algo de la actividad que les haya costado más o algún ejercicio en particular o vamos de a uno? A ver cómo lo resolvieron cada uno. Si quieren, vayan. Yo por mí iría de uno porque mucho no entiendo. Dale. Se me hizo medio lío. Bueno, Sí, hasta yo ahí la lo clase que... pasada no Sí. estuve y también estoy medio perdida. Listo. Sí, yo no Lo entiendo que nada. les conté de la teoría, ¿les sirve? Sí, lo de la teoría lo vimos la anterior, creo, si no me equivoco. Ah, listo. Bueno, vamos de a uno. ¿Alguno que ya haya hecho el... Ahí está, no es. Ya haya hecho el primero que quiera contar cómo lo hizo? Así ya lo vamos compartiendo.
Yo no lo hice, por la duda. Ok. Yo no hice nada. Bueno, alguno que más allá de no lo haya hecho, piense cómo lo podemos hacer. Dato, fíjense en limpio aparte, agarrar y esto mismo que está acá, pasarlo a solamente sacar los datos importantes. Hay cosas acá que a nosotros no nos sirven, que sea una escalera, por ejemplo, no sirve más que para graficarlo, pero nosotros si podemos esto, sacarlo y hacer un diagrama, que sería el dibujito de esto, vamos a andar bien. Estoy pensando, a ver, vieron, escucha, algo que me había pasado, para que entre en el Miro y haga una tabla, así podía mostrarles ahí, ir dibujando, escribiendo. Perdón. Con una, ¿qué ángulo formaba? Si me lo puedo poner un toque. 61 me parece. 61 formaba. Dale, gracias. 61. Si no, les tiro en el Paint. Se va a escribir medio feo. Me compré hace poquito una tableta graficadora porque en diseño 3 nos bombardearon con cantidad de material a entregar y de creación gráfica. Entonces, digo, la puta madre, tengo que avanzar en eso. Yo no soy bueno dibujando, pero sé que es algo que se necesita. No sé, digo, bueno, ya fue. Me compro una tableta gráfica y vamos por ahí. Bueno. Diagrama, los datos que nosotros nos dan es que tenemos una pared, que la pared tiene a la derecha. Después, una escalera de 4 metros de largo, o sea que si la escalera es 4 metros de largo, la diagonal que va a ser esta es 4 metros. Esa escalera es 4 metros. Formando un ángulo de 61 grados con respecto al piso. Y este ángulo de acá es 61. Estos son los datos que nosotros tenemos que sacar. Esto es lo que a nosotros nos importa. Después el resto es relleno. Ah, bueno, y la incógnita. Dice, ¿a qué distancia está la parte inferior de la escalera con respecto de la pared? O sea que nuestra incógnita es esta de acá. Entonces tenemos que usar, si no me equivoco, vamos a volver para atrás. Toca todo. Yo usé Socatoa y puse el seno del opuesto sobre la hipotenusa. Buenísimo. ¿Cómo te quedó? ¿Querés mostrar ahí el desarrollo? Haciendo lo escribimos de nuevo. Después de última lo replicamos para ver el paso a paso haciéndolo juntos. Ah, pero ¿y cómo te lo muestro? Porque si prendo la cámara no sé si se va a ver. Para ver si me puedo unir. Pasá foto por WhatsApp, si no. Ah, bueno, me puedo pasar. Ahí paso. Capaz que se mire mejor ahí. Ahí lo pasé, ¿eh?
y lo abro y así lo vemos todo acá si querés. A mí me pasa que leo los problemas y no tengo idea qué tengo que hacer. Tipo, no relaciono el La teorema de fórmula con... coseno y todo con, claro, no tengo idea, Está no sé bien. cómo lo Es que, hacen. bueno, para eso es lo que te ayuda esto. ¿Me entendés? Vos sabés primero Claro. la fórmula. De la fórmula sabés que, a ver, Socatúa necesita un seno, el cateto adyacente, ¿entendés? Va sacando cuáles son las cosas que necesitan. Después, ahora hacemos un machete de eso si querés. Entonces vos sabés Dale. que si tenés tales datos, vas a poder usar tal forma. Si tenés tales otros, usás tal otra. Pero esto de acá es lo que a vos te va a dar la facilidad de saber para dónde encarar. Ahí abro. Uy, esto se va. ¿Dónde dejo? Está hecho con lápiz, se ve re clarito. Ahora le hacemos zoom. ¿Le sacaste ahora la foto? Sí, recién. Es que lo hice recién, no lo había hecho, pero no había visto que era bastante básico el primero. Buenísimo. Ustedes para el martes le pidieron que hagan hasta alguno en particular. Que hagan alguno en particular. Que hagamos todos, Creo que todo. nos dijeron. Todos. Ok. Entonces, vamos a meterle para llegar a mirar todos, por lo menos no de resolverlo, pero saber para dónde encararlo. ¿Sí? Bueno, es buena letra, ¿eh? Está bueno eso. Datos. Ojo que vos acá tiraste el ángulo es este, y en realidad el ángulo es este. Ah, tenés razón, sí. A ver, el resultado va a ser el mismo, creo. No, va a tener que aplicar otra fórmula, me parece. Poco tenés que sacar el cateto, el cateto menor. ¿A Yo vos lo cuánto te hice, dio? yo lo hice usando la del coseno. Claro, sería la del coseno, porque es el adyacente y la Claro, hipotenusa, ¿no? eso, esta es otra. Fíjense de que a él le dio 3.5 metros, ¿cierto? Y si vos te pones a pensar, vamos al gráfico que hicimos acá, y si vos de pronto, una escalera que tiene 4 metros, acá, 4 metros de largo, te queda a 3.5 metros, te va a quedar algo así. Y vos usar una escalera así, no te sirve. Vos la escalera tenés que usar así. Entonces, ahí podés ya detectar ese error. ¿Entendés? De decir, bueno, este resultado no me está sirviendo. Si vos sabés cuál es la incógnita, que la incógnita de nosotros es la base, o sea, esta distancia, y sabemos esto, podemos saber si el resultado es lógico o no es lógico. En este caso, 3.5 metros, está bien el proceso, pero está mal el diagrama. Entonces, a partir de eso, sacamos un dato de una forma incorrecta. ¿Estamos? Ah, sí, ahí me di cuenta de que estaba mal hecho el Pero diagrama. está buenísimo porque esto nos muestra de que esto, hacerlo bien, es importante. Y de cómo detectar el error. Porque después vos tenés que hacer, si querés hacer la comprobación, es el sentido inverso. Si vos querés saber si el resultado al que llegaste está bien, tenés que hacer reemplazar la incógnita, digamos, que vos estás poniendo en la fórmula de acá por tu resultado. Si vos ponés, a ver, la fórmula es, el seno del ángulo es igual al opuesto sobre hipotenusa. Sí. Sí. Bueno, el seno del ángulo, nosotros tendríamos este ángulo, ¿cierto? Es igual al opuesto, o sea, este, que en realidad ahora es nuestra incógnita, sobre hipotenusa, que nosotros tenemos 4 metros. ¿Cómo tomaste vos el opuesto? Ah, el opuesto como tu incógnita. Claro, porque yo lo había tomado opuesto al ángulo cuando lo había ¿Está puesto bien? arriba.
Está bien, está En bien. realidad está bien a lo mejor, pero no hay que hacerlo con el seno, pues. No sé. En realidad no, está bien, pero si ese fuera el ángulo. El tema es que él tomó este ángulo de acá y este Pero no ese es el ángulo. ángulo, o sea, no tiene la medida. Claro, Claro, nosotros tenés que tenemos tomar esto. el que tenés de dato. Exacto. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es, ¿quién había dicho la fórmula? Coseno. La del coseno. El adyacente y la hipotenusa, creo. A ver. Si me estoy con el pad en vez de con el mouse. No. ¿Cómo era esto? Cateto opuesto, el coseno. El coseno del ángulo es igual al cateto contiguo sobre hipotenusa. Cateto contiguo sobre hipotenusa. En realidad, esa del coseno a vos te va a dar esta medida de cateto contiguo. ¿Puede ser? Vamos a tachar lo que hicimos. Sí. No, sacás el cateto adyacente. Como Por eso, incógnita, lo mismo. no tenemos que sacar el cortito. Claro. ¿Cierto? Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, los datos es la hipotenusa, el contiguo y el opuesto. Tenemos este y un ángulo. Y este otro ángulo que es de 90 siempre, en este tipo de triángulos. Entonces, tenemos que sacar el opuesto y tenemos la hipotenusa y el seno del ángulo. ¿No? No, el coseno. No, tipo, en el ejercicio lo que tendrías que averiguar sería el cateto Ah, adyacente del ángulo. está bien, está bien. Es el contiguo, porque es el contiguo al ángulo. En este caso te da este, por ende es este cateto contiguo. Pero si te da este, nosotros tenemos la hipotenusa y el cateto contiguo que pasa a ser este. Sí. Bueno, ¿quieren ir tirándome cuáles son los datos que quedan? Quedaría coseno de 61 por 4 metros. Listo. ¿Alguno ya lo hizo? 1,93 metros. Perfecto. Entonces vamos a escribir acá la fórmula. Coseno del ángulo es igual a el cateto contiguo sobre hipotenusa. El coseno de 61 va a ser igual a nuestra incógnita sobre 4 metros. Y entonces pasamos a tener que... ¿Me repetís cuánto es el coseno del ángulo? ¿Escuchás? 0,48. Sí, te estaba hablando y tenía el micrófono apagado. Está bien. 0,28 es igual a nuestra incógnita sobre 4 metros. Así que 0,48 por 4 es igual a nuestra incógnita. $1,92. ¿Alguno más le da eso? Sí. Sí, sí. Ahí lo que tenemos es... ¿Para qué? Voy a tirar otra vez la... Nosotros acá lo que tenemos, entonces, aprovechamos a ver estas formulitas. Siempre que a vos te den el ángulo, ¿cierto? Sea este o este. Pero que a vos te den la incógnita como el lado opuesto, ¿cierto? Nosotros nos dieron este ángulo, pero nos dieron la incógnita el lado que está pegado al ángulo.
¿sí? Y tenemos la hipotenusa. Entonces ahí nos vamos para este. Tenemos el cateto opuesto, que es nuestra incógnita, la hipotenusa y el seno del ángulo. O sea que el seno lo vamos a tomar cuando está pegado el ángulo. El coseno va a No, ser ese no sería el coseno. Si está el pegado, coseno, sería perdón, adyacente. de Y si una. es el opuesto, el seno. Creo. Exacto. El coseno. Si el ángulo es pegado a la línea que estamos buscando, el coseno. El seno, si nos dicen el lado opuesto. Y ahora vamos a ver cómo aplicamos esto. Vamos con el segundo. Borro esto. Anda por acá. Vamos bien. Sí. Avísenme si hablo rápido o si no se entiende lo que digo. La idea es que ayude. Ese lo hicimos Algunos, en clase al 3, pero la verdad que mucho no entendí. bueno, vamos a hacerlo de nuevo y vemos de por qué lo hicieron así. Entonces, seguramente lo vamos a poder aplicar en otro más adelante también. ¿Querés mandar una foto de cómo lo hicieron? La haremos por WhatsApp. Me fijo si tengo, porque no sé si lo anoté. Si no, sacale ahora y subirlo ahí por WhatsApp también. Yo te lo mando ahí si querés. Dale. Sí, porque no sé si lo hice ese problema. Creo que así era como lo habíamos resuelto en clase. Solo vamos a hacer cosas. Vamos a hacerlo, vamos a abrirlo y ver qué es lo que hicieron. Y vamos a ver cómo lo hacemos de cero, reconociendo cuáles son los datos y viendo qué fórmula aplicar por análisis nuestro. Una pregunta. Decime. ¿A mí? Sí, repetí cuál es el coseno y cuál es el seno, porque no, o sea, ni eso entendí cuál es cuál. Mirate. Vos demuestras tres. Cuando vos te dicen el cateto opuesto, significa que vos te están dando el seno, por ejemplo, este ángulo, a vos te dan este, y vos tu incógnita es este, usás el seno. Si vos, todo depende del ángulo que tengas, ¿cierto? O de los datos que tengas. Por ahora tenemos que, si el ángulo está pegado al lado que querés averiguar, es el seno. Pero si el ángulo está separado del ángulo que vos querés buscar, es el coseno. Ah, listo. Sería coseno contrario, ponele, si le querés hacer alguna relación. Perdón, coseno continuo. Entonces, coseno, lado continuo. Seno opuesto. Y ella te lo vas a acordar. Listo. Gracias. Vamos por acá. A Igual ver. este que mandaron es el 3, el 2 no lo hacemos. Ah, sí. Sí. Este no es el que hicieron en clase, ¿no? O sea, el 2 hicieron en clases. No, me parece que el 3, el 2 me parece que no. El 2 no me acuerdo si lo hicimos en clase, el 3 sí. Sí, Ese el estoy 2 seguro. hicimos. Bueno, Hicimos ¿Hicimos? también, Ah, creo que el no. 5, no sé. vamos a hacer una cosa, vamos a hacerlo nosotros de acá primero. En este es el último que yo agarro y ya voy sacando los datos, ¿está bien? O si quieren ya sacarlo alguno de ustedes y me lo van diciendo. Pero la idea es que de este texto nosotros vamos a sacar lo que necesitamos y lo que tenemos. Esas dos cosas. ¿Está bien? Que con eso vamos a poder hacer el diagrama bien. A ver. La mesa triangular. Buenísimo. Seguimos en lo nuestro. La figura tiene un lado 1,30 m, un lado de 90.
Y el ángulo comprendido entre esas dos es 65. Ah, te está mostrando. ¿Ves? Mira, acá no te dice, pero es un triángulo rectángulo. Fíjate que acá te la muestra partida. Así. Pero acá no te está diciendo en ningún lugar que es rectángulo. Por las dudas, les aclaro, este es rectángulo. Entonces vamos para el buen Paint. Para la próxima lo abro en la computadora de la pieza, donde tengo Paint. Vamos a hacer triangulito. Aquí piola. Tenemos un ángulo 1,30 y el otro 90. O sea que este ángulo va 1,90, el ángulo largo, el lado largo, y este 1,3. ¿Vamos hasta ahí? Nico, perdón que te interrumpa. Lo habíamos hecho en clase, yo lo tengo, porque ellas lo habían planteado diferente, pero está re prolijo, no sé si se va a entender si te lo paso. No pasa nada, pasalo y veamos qué podemos sacar. Si no se ve, no pasa nada. Dale, ahí le saco una foto y lo paso. Capaz que la imagen no era representativa de la mesa, ahora que lo pongo a pensar. Claro, sí, yo te iba a preguntar si nosotros podemos suponer por lo que vemos que es un triángulo recto, si no te lo Podríamos. dice. Yo pensé que el segundo ejercicio, siendo que era el segundo, le iban a seguir con las estas de Socatoga. Pero Ahí está, capaz que yo tiraron otra. hice ese gráfico, pero creo que era como lo habían hecho ellas. Espero que sea eso. Vemos. Se va. Vamos acá. A ver, 0,9 y 1,3 y este ángulo de 65. Puede ser. A ver. La mesa triangular de la figura tiene el lado de 1,3, 1,9. El ángulo comprendido entre esos dos lados es 65. De una. Vamos a hacer un triangulito entonces. 1, 2. Algo así, chicos. Sí. Ok. Calcular en metro cuadrado de la manera necesaria. Después tenemos que sacar la superficie. No sé si les dieron en los ejercicios iniciales el tema de superficies, perímetros de todas las formas geométricas. No lo miré. Sí, nos ¿Les dieron. dieron? Sí. Pero Listo. creo que no está en ese. No. Está en otro. En este.
No, era la teoría que nos dieron los primeros días. Va, creo, Ah, no sé. Sí, claro, acá era está la otro, presentación directamente. Eso es. Que era como un repaso de... sí, había otro PDF que tenía como la teoría para que tendríamos que usar para resolver las actividades iniciales, digamos. Está bien. Ese después súbanlo también si pueden. Si querés te Bueno, mando foto, a ver o te cómo. mando el PDF, no sé. Sí, el PDF. A ver cómo lo hicieron. Metro cuadrado igual a la superficie de la tapa. Superficie igual a base por altura sobre 2. Ah, ahí está. Claro, vos te dan esto, ellos, Este lo pero acá podemos. lo podés Perdón, dividir profe. por dos. O Lo Nico, podés no sé. dividir en dos triángulos. Eh, este lo podemos arrancar de cero porque es un quilombo de número. ¿Este? Sí, sí. Sí. Ahí estoy viendo qué razonamiento usaron los profesores. Pues fíjate que este triángulo que ellos nos dan acá, para que lo voy a pasar todo al paint. En realidad lo que están haciendo es decirte, a ver, yo tengo dos triángulos, o un triángulo acá, pero este, si yo le tiro la altura, tengo dos triángulos rectos, entonces ahí podemos usar SOHCAHTOA. Sí. Entonces, si nosotros teniendo esto de acá, ahora sí nos sirve esto, el ángulo, pero si no, es bombardo. O sea, Claro. sería lo Entonces, mismo que hicimos antes, pero le falta un triángulo al lado del otro claro, triángulo. Listo. nosotros tenemos el ángulo y nos pide el lado opuesto al ángulo, no el continuo. Y tenemos la hipotenusa. El seno. Ahí. Después, sacando esto, nosotros podemos aplicar también acá los datos de este triángulo a este de la derecha, me imagino. Vamos a ver cómo lo hicieron. A ver. No estoy entendiendo cómo está hecho. Pues, último, tenés la superficie. Primero digo. ¿Esto lo anotaste al final? Sí, lo mandé ahí arriba, pero ahí Ah, abajo de todo. claro, iría esto, después esto. Claro, y por último iría ahí lo de la superficie. Buenísimo. A vos te piden la superficie, necesitas la base y la altura. La base la tenemos, que va a ser esta, y la altura sería esta. Lo que tenemos que sacar es este ángulo. Dividimos el triángulo en dos y de pronto tenemos dos triángulos rectángulos. Y ahora nos piden el lado opuesto al ángulo. El opuesto era, cateto opuesto, seno. Entonces vamos con la del seno. ¿Está bien? Sí. Seno Sí. del ángulo es igual. Cateto opuesto sobre hipotenusa. 65 nuestro ángulo. El cateto opuesto no lo sabemos, pero sabemos que la hipotenusa es 1,3. Seno de este ángulo, ¿cuánto va, chicos? Me da paja abrir la calculadora. 0,9 creo. Sí, 0,9. Buenísimo. 0,9 es igual a nuestra incógnita sobre 1,3. Multiplicamos 0,9 por 1,3 y va a ser igual a la incógnita. De los pasos de la ecuación esta, ¿a ustedes les queda alguna duda o saben más o menos lo de matemática del pasaje de operaciones, esas cosas? No.
¿No te queda una duda o no sabes el tema? No me queda duda. Ah, me parecía. Listo. ¿Cuánto da esta cuenta? ¿Es lo mismo que tiene acá? 1,17 me parece. Esto que tiene acá. 0,95. Ah, porque toma otra como base. ¿O no? Claro. Nosotros, es lo mismo. Nosotros tomamos de base una y en la otra, pero creo que es lo mismo. 1,17 me dijiste. A mí me dio eso. Esto va a ser nuestra altura. Y tenemos la superficie que es igual a base por altura sobre 2. Superficie, la base nuestra que es 0,9 por la altura que va a ser 1,17 sobre 2. ¿Alguien me tira eso? 0,5265. Mal. ¿Por qué nos dio mal? ¿Por qué nos dio mal, che? Por las dudas, ¿alguno tiene de que esto que está acá es el resultado que está bien? Ah, está bien, pará. Yo lo tengo igual, digamos, tipo los números. 0,53. Estaba mirando otro dato. Eso no está en metro. No, pero está bien. 0,53 metros cuadrados. Sí, está bien, está bien. Pensé que estábamos errándole en el resultado. Buenísimo. Yo no dije nada, estaba mirando para cualquier lado. Pasa nada. Bueno, entonces, acá nosotros partimos de... Espérate. Acá. Partimos de un triángulo base, que ellos nos dan, que es este, pero lo convertimos en dos rectángulos para poder sacar datos, porque si no, no tenemos datos. Diciendo que ellos lo que nos piden es base por altura, esta altura pasaba a ser esto. Que la altura de un triángulo, en cualquier caso, si el triángulo es así, va a seguir siendo esta. ¿Sí? Sí. O esta. Es lo mismo. ¿Cuál tomes como base? Siempre no tiene la altura en un ángulo de 90. Va, si lo trazás en la mitad de un triángulo. ¿Cómo? A veces. Que si vos tenés un triángulo y le Ajá. trazás la altura, lo divide en dos triángulos y Ujú. esa altura es de 90. O sea, un lado... Claro, porque esa altura va a ser perpendicular a la base. Vos tenés Claro. 3 puntos en el espacio. Sea como sea que se den esos puntos, ahora la altura va a ser una perpendicular a la base, a la que vos tomes como base. Por ejemplo, tomamos esta de base. Acá armamos 90 y a la vez que pase por acá. O si tomamos esta como base, buscamos un ángulo de 90 y que pase por acá. Si lo haces con la escuadra, sería apoyar lo de 90 y correrla hasta que pase por este punto. Y ahí vas a tener la altura. ¿Cuál vas a tomar como base? Y depende de qué dato te den. Si a vos te dan esta, y no te recomiendo hacer esto. Porque va a tener otra incógnita además de la altura. Y no vas a poder hacer la fórmula. En este caso a nosotros nos dan esto. Y sabemos que la base es esta. Estamos. Borro Sí, se todo entiende, se esto. entiende. Cierro. Y vamos al siguiente. A ver. Este es el que hicieron en clase entonces. Nico, te hago una pregunta. Decime. Ahí en, ¿cómo sería? No me sale
en la pregunta tipo que te hace para saber qué es lo que vos tenés que sacar, dice calcular la cantidad de metros cuadrados de madera necesaria para fabricar 3 de ellas. O sea, el resultado lo multiplicamos Sí. por 3 y ya está, ¿no? Exacto. Exacto. Está. Vos vas a tener 0,52, si no me equivoco. Es la unidad de la mesa. O sea que esto es cada triángulo. Entonces, para 3 mesas sería eso por 3. Listo. Gracias. Está bueno eso porque, a ver, la forma de evaluación de matemáticas son los exámenes por comunidades, si no me equivoco. O por módulo, donde ellos te dan un multiple choice y vos tenés que poner el resultado correcto. Para eso tenés que desarrollarlo en donde estés. Entonces, si vos pones de resultado correcto, te dan 3 opciones, 0,52, 0,80 y tanto, y te dan 1,5. Y vos pones el resultado unitario, va a estar mal, porque en realidad no responde a la pregunta que vos te dan. Más allá de que esté bien la unidad. Sería medio de garca poner un error tan así porque no refleja si realmente hiciste bien el ejercicio. O sea, la teoría la sabés, lo que fue un error de atención, pero ese error de atención te puede jugar un ejercicio. Así que está bien. Este ya lo habían subido. Vamos a verlo ahora cómo lo hicieron, ¿querés? A ver. Tengo por aquí. ¿Alguien se acuerda cómo lo hicieron a este? Porque yo cuando lo vi que estaba bueno. No, yo la verdad no entendí nada. Bueno, vamos a ver lo que hicieron acá y después agarramos y lo hacemos nosotros allá, en el panel. Vamos a leer ¿dónde está? Acá. Dice, en el prisma rectangular de la figura se solicita determinar el valor de los siguientes ángulos, A, B y C. ¿Estamos? Ahí se ve mejor. El ángulo A es este, el ángulo B es este, y el ángulo C... Ah, perdón, es de este triángulo. Ok. En este caso nosotros vamos a tener que sacar cuáles son ¿cómo se llama? Las longitudes de los lados, ¿cierto? Para saber cuál es el valor del ángulo. Nosotros en Socatoga, acá, por lo general tenemos una operación con el ángulo y distancias. En este caso nosotros vamos a tener las distancias y lo que tenemos que sacar es esto, porque en realidad no te dan ningún ángulo. ¿Está bien? Creo que ese problema, si no entendí mal, o sea, como que arrancó agarrando el lado de frente de la figura y le restó como la mitad del triángulo. O sea, A y C. Claro. Eso creo. Sí. Es que, por eso, nuestra incógnita va a ser esto, los ángulos. Para sacar estos ángulos, tenemos que sacar los lados. ¿Cierto? Y para sacar estos lados, tenemos que salir de los datos que nos dan ellos. Ellos nos dan estos datos, 6, 3 y 4. Si vos te pones a pensar, y como lo diagraman ellos acá, vos tenés esto, que es la diagonal de la base. ¿Sí? Esto, que es la diagonal de la cara frontal, y esto, que es la diagonal de la cara lateral. Entonces, teniendo los lados, nosotros vamos a sacar cuál es este. ¿Está bien? Vamos a encararlo por ahí. O sea, teniendo esto, haciendo como hicieron los profes, sabemos que acá hay un triángulo de 6 por 4 por X. ¿Vamos? Vamos a ver qué onda por acá. La primera parte es esta. El ángulo A
va a ser igual a 6 al cuadrado más 4 al cuadrado. Porque, está bien. El lado AC. A ver la parte de trigonometría. No sé dónde lo dice, pero que hipotenusa es igual a cateto menor al cuadrado, por algo así es. ¿Alguno lo tiene por ahí? No. ¿Dónde era que lo vi? ¿Pero qué usa ahí? ¿El teorema de Pitágoras? Claro. Yo de eso no me acuerdo nada del teorema de Pitágoras. O sea, es para hallar la hipotenusa, me parece. Claro. Y si no te lo acordás, la mejor es Google. Ya fue. Teorema de Pitágoras. Esto no se lo dieron en el material de teoría del principio. No, era solo sobre cuerpos y volúmenes y esas cosas. Ok. El teorema de Pitágoras establece lo siguiente. En todo triángulo, rectángulo, el cuadrado. Acá. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Está bien? Nosotros tenemos esto. Esto es hipotenusa. Este es cateto A y cateto B. Ya sea mayor, menor, no importa. Entonces tenemos h al cuadrado va a ser igual a cateto A al cuadrado más cateto B al cuadrado. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Entonces nosotros ahora podemos reemplazar por valores. Dijimos que nosotros tenemos una base de 6, esto 6, y este era 4, igual a 4. Entonces, h al cuadrado es igual a 6 al cuadrado más b al cuadrado, más 4 al cuadrado. ¿Por qué no borraba si tenía la goma allá arriba? Y ahora es solamente una cuestión de hacer cuentas. 6 por 6, 36, 4 por 4, 16, son 52. Y esto lo pasamos a raíz para sacar este de acá. Y te queda hipotenusa. 7,21. Está bien, acá. Estamos haciendo lo igual que como lo habían hecho los padres. O sea, eso es para 7,21. averiguar la hipotenusa. hipotenusa, eso. Entonces ahora vamos. Lo anotamos ahí como machete. Teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado es igual a cateto, vamos a ponerlo así, cateto menor al cuadrado más cateto mayor al cuadrado. Esto a nosotros nos va a servir para cuando no nos den ángulos. Si nosotros pronto tenemos incógnitas sin ningún ángulo, posiblemente porque tengamos que usar esto. Porque todo lo que es teorema de... el Sokatoa va a ser con el seno o el coseno de algún ángulo. Entonces nosotros sí o sí necesitamos o este ángulo. Si no tenemos ninguno de los dos y tenemos las distancias, posiblemente venga por esto. ¿Está? Y en este caso solamente nos dan distancias. Claro, tiene sentido. Bueno, esto mismo que hicimos para el primero se replica con los otros. En los otros tenemos que este cuadrado, este rectángulo, por ejemplo, va a estar dividido así con esta diagonal. Entonces tenemos la base que es 3, el cateto este que es 4, y aplicamos el teorema de Pitágoras para sacar esta.
¿Está bien? ¿Quiere hacerlo alguno y me pasa cuánto queda? Porque en realidad, para escribir el proceso va a ser exactamente lo mismo que esto. Exactamente los mismos pasos. Una pregunta, y en este problema, o sea, tenés que averiguar los lados o los también te pide. ¿Cómo? Que sí, tenés que averiguar solamente los lados. No, en realidad no tenemos que averiguar los lados. Tenemos que averiguar los ángulos. Ah, los Pero, para saber qué ángulo va a tener acá, te hace sí o sí falta los lados. Sí, sí, sí. ¿Me entendés? Sí. Porque nosotros lo que estamos buscando es esto. Nosotros tenemos un triángulo que es algo así. Una diagonal, la otra diagonal que parte del prisma y esta diagonal que pasa por acá. Ahora, el tema nuestro es que nosotros vamos a poder llegar a esto. A este lado, a este lado y a este lado. Pero lo que necesitamos son los ángulos de estas tres cosas. Entonces lo que vamos a hacer es llegar a tener todos los datos que podamos, que son estos tres. Creo que con menos también se puede hacer. Y lo hacemos esto. Entonces cuando hacemos esto tenemos esta altura, la vamos a poder sacar, si no me equivoco. A ver. Ahora me hiciste dudar. Esto va... Sí, tiene sentido que sea así porque tenés todos los lados y vas averiguando los ángulos. Pero no sé si... Ahí está. Claro. Estoy pensando cómo sacar los ángulos. Bueno, vayan, si quieren, tirándome los otros resultados y ahí pienso esto, pues no lo había pensado. Se había llegado hasta que teníamos que saber los lados. Por ahí podés usar los ángulos de 90 con los lados. Porque no tenés otros ángulos. ¿Vos decís que tomamos este como nuestro lado de referencia? Claro, porque el Y sacamos... único... Claro, porque ese mide 90, pero los otros no lo sabés. Entonces por ahí sí poner el seno, coseno y tangente para averiguarlo. En realidad ni idea, estoy hablando así como medio. Sí, está bien. Es la idea. Nico, habíamos usado el teorema del coseno, pero yo solamente anoté que usamos el teorema del coseno, pero no lo escribí porque me re quedé. Onda, iba re rápido la profe y me quedé. Está bien. Ahí estoy pensando a ver de qué manera lo podemos hacer. Encima la parte de esa última del ejercicio no la veo acá. Llega al coseno. ¿Cómo sale este coseno? Ahí está, eso que tiene ahí es el teorema del coseno. ¿Este de acá? Sí, me parece que está en la teoría que la habías mostrado hoy. Yo ahí mandé lo que anoté yo, que sí, habíamos usado el teorema del coseno, que es lado al cuadrado igual b al cuadrado y así. O sea, no es el para tipo el coseno de un ángulo. No es el de sacar todas, claro. ¿Esto lo tienen en algún lado ustedes? ¿Se lo dieron en algún material? Sí. Está en el PDF, digamos, de trigonometría. ¿En la teoría este? Sí, más abajo, casi a lo último. ¿Sabes qué hoja? Sí, ya lo busco. Y mira, si no eran entre las últimas 2 o 3. No te escuché ahí, que habló y se le trabó. La antepenúltima. Ahí está. Era Este es el seno. el otro. Y en la de abajo está la del coseno. Claro. Buenísimo. Usamos la segunda, digamos.
segunda ecuación, o no sé si así se llamaría. Esta de acá. Sí, sí, sí. ¿Cómo era esto? A ver. Teniendo los tres lados, son tus tres datos, tu incógnita va a quedar siendo el coseno. Por coseno de beta. A ver, si quieren reemplazamos. ¿Ustedes ya tienen los tres resultados de las tres diagonales? A mí me queda uno. En el ejercicio que yo te mandé ya están las tres, digamos, los tres resultados. Ah, está en la parte de... Este no era, ¿eh? No, ese es el no. 2. No, ese no. Acá. Más arriba están ahí AB 6,7 centímetros, después CB 5 centímetros 6,5. y AC 7,21. Buenísimo. Como 21, 6.7. Párate que esto sería. Vamos a borrar. Nuestro triángulo queda una diagonal larga, una cortita y esta diagonal larga. AC 7,21. Este sería CB. CB de 5 y AB 6.7. ¿Estamos ahí? Bueno, vamos a ver de tirarlo en esta fórmula. Vamos a aplicarlo desde acá. Dale, así hacemos el proceso independiente. Ustedes lo habían hecho a partir de cualquiera, ¿cierto? Es lo mismo Sí, aplicarlo porque a partir creo que de lo cualquier hicimos con fórmula. todos. Con el A, el B y el C lo hicimos. Y le daba lo mismo. Ah, en realidad depende para qué ángulo. Claro, porque ibas averiguando los ángulos esos. Bueno, vamos con este. A al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado. ¿Cuál es nuestro A? A es este de acá. A, B, C. Vamos a ponerle nombres. A, B, C. Ponele. Estoy pensando si en esto nos modifican algo, cuál es A, cuál es B y cuál es C. Yo calculo que sí, ¿eh? A ver si nosotros tenemos... ¿Ustedes le dijeron algo sobre si modifican algo, determinar cuál es cuál? Me parece que lo que habíamos usado era tipo nombrar las uniones, sería. No sé si me explico. Sí. No los lados. Está bien, claro, como por los puntos. A, B, C, vos tenés A, C, A, B. Bueno. Porque... C es igual a B. Uy. Claro, porque me parece que lo que ella nos había dicho, que si nombrábamos los lados, cuando vayamos a hacer el coseno, ponele, tendríamos que llamarlo el seno de AC, por decirte algo, o el seno de CB. Entonces directamente marcábamos la intersección. Buenísimo. Entonces vamos a marcar los puntos. A, B, C. En nuestro caso, esto va a ser A, este de acá abajo.
Este de acá es C. Y este acá es B. Bueno, ahora lo que queda igual de todas maneras es reemplazar esta fórmula. Y ahí vamos a sacar los cosenos. Vamos a hacerlo en 1, a ver de qué onda, cómo queda. Y eso lo aplicaríamos a los 3 casos iguales. ¿Está bien? Y ahí tenés los 3 ángulos que nos determinan el triángulo. A es el ángulo BC. Otra, creo. Sáquensela de encima. Sistema de representación que no la van a hacer nunca más en su vida en papel. Ya tenía el paint ya armado. Perdón, un momento. ¿Se escucha, chicos? Sí, sí. Sí, sí, se escucha. Para que me está tirando el corte que está arrancando toda la PC. Alguien fue escribiendo la fórmula y empezando a reemplazar los datos. O sea, como estaba Yo mandé ahí la resolución que anoté en la clase. en la foto. Ahí veo. ¿Qué sería la resolución final esa? Claro, es todo lo que resolvieron las profes. Párate, ¿vos sos la que mandaste la última imagen? No. No, Ahí no estoy viendo quién. la Valentín. Valentina. Ah, acá arriba, ahí lo vi. Teorema de Pitágoras y teorema de coseno. Llegaron hasta ese coseno. ¿Cierto? Sí, hasta donde hay que usar el teorema del coseno. Está bien, bueno, pero después ese teorema lo usan para los 3 ángulos. Porque acá en la imagen que puso Allen veo de que hay uno. ¿Puede ser? Sí, yo no me acuerdo, pero probablemente lo hayamos hecho para uno y nos hayan dicho, bueno, háganlo para el resto. Exacto. Bueno, teniendo la foto que había subido... ¿Quién era antes? Bueno, la que tiene Valen también tiene el desarrollo. No, esa está final. A ver. Esta. Fíjense que esta que subió Joaco es la que tiene el desarrollo, que es lo que mismo que íbamos a escribir nosotros en el Paint. Ahí lo
mencioné por WhatsApp. Y se llega al resultado que puso ahí Vale. Y lo mismo se replica para los tres. Después, reemplazar en la fórmula nada más. ¿Está bien? Seguimos con el otro a ver si vamos a hacer la mayor cantidad de forma de cómo lo encaramos. Porque en realidad después, una vez que sabes cómo lo encarás, el resto es reemplazar, saber qué fórmula usar y reemplazar. ¿Dale? Sí, yo quería preguntar algo antes que se vaya ese ejercicio. Decime. Cuando reemplaza ahí en el teorema del coseno, usa el número sin la raíz. O sea, si no me equivoco, estás sin poner la raíz. A ver. Sí, vi que había un 52 por ahí. En realidad, a ver. Porque tengo acá el teorema del coseno también abierto. ¿Por qué usa el número sin la raíz? Porque en realidad, a ver, Lo lo tenés que que tiene elevar al cuadrado ella nada más. es... ¿Cómo? Que solamente lo tenés que elevar al cuadrado, me parece. No hace falta la raíz. Claro, como vos tenés el resultado elevado al cuadrado, nosotros antes teníamos... Se me borró lo que tenía en el Paint y ahí ya tenía el proceso hecho, pero... Vos, antes de llegar al número final del lado, tenés la raíz para un... Lo voy a presentar. Para que presente. Se ve ahí. Avísenme cuando se vea. Ahí va. Ahí se ve. Ok. Nosotros lo que tenemos es esta parte. Esta parte que está acá. Antes de llegar a nuestro lado. El proceso que hicimos fue AC al cuadrado es igual a tanto por tanto, ¿no? Entonces nosotros en el paso anterior a llegar a nuestro número, si vos volvés un paso atrás, tenés que el lado es igual a la raíz de un número, en este caso 52. Entonces lo que hizo en realidad fue un paso antes para ahorrarse un paso después. O sea, la profe optimizó. Vos acá tenés 52, que es lo mismo. O sea, la raíz de 52 va a ser lo mismo que 721. Entonces ella lo que hizo fue volver un paso para no hacer esta cuenta y solamente canceló. Sí, está bien. Ahí ya lo entendí. Listo. Gracias. A ver, sirve, pero es para ahorrarte un paso, no sé si vale la pena. Más vale poner AC igual a 7,21 y acá hace 7,21 al cuadrado y te va a dar 52 y le das para adelante ahí. Eso que ella hizo fue optimizar, si le querés decir. Vamos a ver. Che, avísenme si les saca dudas, si les despeja dudas, si sirve. Porque en realidad esto es para ustedes, es darle una mano en lo que se pueda. Así que, nada, la idea es que les sirva. Y si hay algo que les parece que puede hacerse mejor o explicarse mejor, ir más rápido, más lento, a mí no me ofende en lo que sea la crítica constructiva. Es para eso y que entre todos vayamos haciendo un copado lugar de consulta o de intercambiar opinión. Todo bien, todo bien. Brillo. Vamos con este. Calcular los metros cuadrados de papel necesarios para fabricar este barrilete. Dato que tenemos. Tenemos 80-80, 120-120, ángulo de 70 y ángulo de 45-54. O sea que nosotros vamos a tener que sacar, tenemos la hipotenusa de los cuatro triángulos. En realidad la mitad izquierda y la mitad derecha es lo mismo. Así que vamos a enfocarnos en uno de los lados. ¿Dale?
Vamos a diagramarlo en el Paint. Algo así. Vamos a hacer así. Tenemos esto es igual a 70. O sea, si es 70 sobre 2, es este pedacito. Y el de abajo, 45,54. Esto es igual a 45,54. Sobre 2 70 es sobre igual 2. a... ¿Cómo? ¿Por qué sobre 2? Ah, no, este Claro, o sea, 70 70 sería creo que todo. O sea, el lado izquierdo y el claro, derecho. Y eso lo tenés, o sea, 70 lo dividís por 2. claro. Porque como es simétrico, eso te dan este ángulo entre este lado y este lado. ¿Cierto? Sí. Y vos lo que necesitas es este. Entonces por eso lo dividimos en 2. Acá también. ¿Me explico? No es que este lado es 70. Por eso es que lo dividimos. O sea, directamente para allá el otro ángulo que falta, haces el ángulo recto de 90 y el supuestamente 35. O sea, haces 180 menos 90 menos 35 y te da el ángulo que falta, digamos, ¿o no? El ángulo que falta, claro. Entonces teniendo este ángulo, vas a poder sacar este. Y teniendo este Claro. ángulo, vas a poder sacar esto de acá. Y cuando tengas los tres lados, lo que vas a hacer es base por altura. Exactamente. Y entonces sacás la superficie de esto, lo multiplicás por 2, y sacás la superficie de esto y lo multiplicás por 2. Y ahí tenés la superficie de este barrilete. Perfecto. Lo que nosotros necesitamos son estos datos. Este de acá, y este de acá, este de acá y este de acá. ¿Quieren que hagamos alguno de los triángulos para que vean cómo se hace el resto? En realidad, el enfoque va a ser convertir este ángulo en 30 y resolver con qué es el seno o el coseno. El teorema de Pitágoras. Acá. Dale. Sería esto. Nosotros tenemos el opuesto sacando con el seno. Para sacar este, es este y la hipotenusa. Y sacamos el cateto opuesto. ¿Está bien? Sí. Y una vez que tenemos este, ya sabemos también cuál es este ángulo. Por lo que decían, no sé quién lo dijo, creo que Joaco puede ser. No le reconozco la voz, chicos. No, como no estoy mirando las cámaras. Sacamos este otro. Si quieren pasamos al siguiente, ya que el enfoque es resolverlo con ese tema. Después el base por altura de la superficie. ¿Les parece? Pará, ¿me lo Ojo. repetís? Así después, o sea, sacamos primero los 180 menos el ángulo menos 90. Claro. Después, No. ¿qué hacemos? Nosotros partimos de acá. Párate de acá. Nosotros tenemos, este ángulo es 70. Entonces este de acá es 35. Y ahí pasamos a dibujar nuestro triángulo chiquito. Nosotros sabemos que nuestro triángulo va a ser así. Sí, sí, que mide 35. Este es 35, esto es 80 y este es 90. El ángulo. Entonces usamos el teorema del coso este del seno. Ah, eso me falta. El seno del ángulo. El teorema del seno no, esto. No sé cómo llamarlo. El de Sokatoga. Bien. Tenemos
Por lo que decían, si este ángulo es 35 y este 90, 180 menos 90 menos 35 te da este, pues la sumatoria de los internos es 180. Sí. Entonces ahí tenemos los tres ángulos. 55 y creo. sí. 55. Creo que sí. Sí, 55. Entonces al tener los tres ángulos y esta hipotenusa, vos podés sacar los dos. Bien. O con este mismo ya podés sacar los dos de todas maneras. Sí. Usas el seno de este ángulo para sacar esto. Mira, vamos a plantearlo como quedaría. El seno del cateto opuesto sobre la hipotenusa. No, está bien, está bien. El Ya seno. entendí, solamente quería saber qué había que usar. Listo. Gracias. Sobre la hipotenusa. Cierro. Ojo que después la superficie, ahí estaba viendo, de que capaz que es base, tomando como este triángulo, por altura. Tranquilamente lo pueden hacer como este lado por 2 y la altura es este cateto. ¿Me explico? Sí. Porque el otro me parece que la base sería esta y la altura es esta. Es el que pasa por el medio. Vamos con el quinto. ¿Alguno lo tiene resuelto para ver cómo lo encararon? No, ese me parece que no lo hicimos en la clase. No estoy segura. No, Ok. creo que no. Bueno, ¿alguno quiere agarrar y ver de sacar los datos? Porque en realidad nosotros de esto es lo que vamos a tener que sacar, cuáles son los datos que nos sirven y cuáles son los datos que no. Entonces, lo mismo que hicimos con lo otro. Perdón, de eso no. Esas son una... de esto. ¿Cuáles son los datos que nos sirven y cuáles son los datos que nos piden? Lo otro es decoración. Yo lo tengo como que lo hicimos en clase. Bueno, ¿cómo querés subir la foto de cómo lo hicieron? Sí, ahí la paso, pero está todo rayado, pero bueno, ahí la paso. No pasa nada. Bueno, a ver. Esta en realidad no es muy heavy, porque en realidad es un poco más de lo que hicimos antes. Ellos te piden el valor de X. X es este cateto menor. Y los ángulos interiores del triángulo determinado. O sea, vos tenés 90 y tenés que sacar este otro ángulo y este ángulo de acá. ¿Cierto? Sí. ¿Tenemos el triángulo completo nosotros? No. Nos falta sacar esta diagonal. Para sacar la hipotenusa, tenemos que sacar esto. ¿Cierto? A ver. Sería lo que habíamos hecho antes de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado es igual a esto al cuadrado más esto al cuadrado. Ahí sacamos la hipotenusa. Y ahora, para sacar... Ah, ahí está. Teniendo los tres lados, se puede llegar a sacar el ángulo este. O el ángulo este.
¿Está bien? Y ahí pasa a ser lo que en la teoría te ponían de los triángulos semejantes, de esto. Vamos a hacer los pasos que haríamos. Tenemos esto. Esto es A, esto es B y esto es C. C al cuadrado va a ser igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Uy, mi pantalón. Perdón, mi vieja encontró un pantalón que no encontraba hace mucho. Nada que ver. Una que tenemos todo, con el teorema del seno o del coseno, sacamos el ángulo. Y este ángulo va a ser lo mismo que si yo lo reduzco, porque son semejantes. Porque es el mismo triángulo pero reducido. Entonces este y este son iguales. ¿Así lo encararon cuando lo hicieron? No, me parece que no. ¿No? ¿Cómo lo hicieron? Me parece, según lo que tengo acá, me faltan, me parece, la mitad de los pasos, pero según lo que tengo acá. No, sí, perdón. Hasta ahí vos Perdón. Hasta ahí vos lo que tenés son los ángulos y el triángulo. Vos ahora teniendo este ángulo, por ejemplo, ¿cierto? Y esta distancia. Tenés razón, no expliqué el resto. Esta distancia de acá va a ser 110 menos 50. Claro, ¿cierto? sí. Entonces vos tenés que el A' o el A raro va a ser 110 menos 50. Y ahí tenés este trayecto de acá. De acá hasta acá. Y ahora sí, tenés un ángulo, tenés un cateto, y podés sacar el opuesto, podés sacar la hipotenusa, con todo lo que es esto. Con esto. Ah, está, ahora sí. Y si Pero no, lo importante es para que vos puedas aplicar. ¿Qué? Si no, también puede hacer 50, que es la medida que está ahí, más, por 60 dividido 110. Y te va a dar la mitad, digamos. ¿Cómo es eso? O sea, No lo vi. no, es una fórmula aparte. O sea, 50, que es la altura, o sea, la hipotenusa de esa, Sí. por 60, que es lo No, que falta para hacer perdón. 110. Esta hipotenusa no es 50. No, la media hipotenusa, digamos. ¿Me entendés? Esta tampoco es 50. 50 sería. Esta línea sería 50. Claro. Pero eso no es la hipotenusa. Bueno, ese lado. Ah, está bien. Lo multiplicas. Esto sería el cateto mayor de Claro. este triangulito. Lo multiplicas por 60, que es lo que le hace falta para llenar a 110. Ajá. Lo dividís por 110 y te da el centro, digamos. ¿Se entiende? 50 por 60 dividido 110. dividido 110. Sí. Bánqueme un segundo que llegó mi hermano que ayer cumplió años, chicos. Dale. Un segundito. Sí. Trae lo que le cantamos feliz cumple. Mandale feliz cumple. Que traiga torta. ¿Sabe cómo jugaría eso? Che, ¿terminaron de ver el 3, creo que era? Tipo, ¿lo hicieron hasta el final? Está en el grupo, creo que ¿El del barrilete? No, ese era el 4. el del triángulo metido en el rectángulo. Sí, el triángulo ese que estaba en el prisma ese. Tipo, ¿lo terminaron de ver o qué onda? Sí, lo terminamos. Ah, está. Onda, había que terminarlo cada uno, pero llegamos hasta el final. Está listo. Listo.
Ya está. Acá estoy. Bueno, El más grande de todos. 39 cumple. Está viejo. ¿Son todos hombres los hermanos? No, somos 7 hombres y 4 mujeres. No, 6 hombres y 4 Ay, Dios mío. un montón. ¿Vos estás estudiando arquitectura o diseño? diseño. Ah, ¿en Yo qué año estudié estás? el primer año en la Católica y después me pasé a la FAPIT ¿Y en qué año estás? en tercero. Ah, O sea, hace 4 años que estudio diseño, pero estoy en tercero porque hice 2 veces primero. Como no podía arrancar en segundo acá. claro, sí. Y me encanta. Me encanta. Bueno, ¿en qué quedamos? Esta. No entendí muy bien. Vos decís que 50 por 60 sobre 110, Claro, ¿qué es lo que te da? dentro, al Jazz X, digamos, que me dio Te da 27,27 periódico. ¿Me Bueno, entendés? nunca usé esa forma, pero No es la idea de hacerlo, pero reducí bastante la ecuación, Claro, digamos. vendría a ser una regla de 3, digamos, lo que Claro. vos hiciste, ¿no? Claro, yo lo resolví así, después le preguntó a un chico a la profe que también lo había hecho así, pero como que no le gustó que lo hayamos resuelto de esta Lo manera, hacemos un no, poco porque no. no era rápido, la pero no idea. es la idea. A ver, está buenísimo, porque vos sacaste al toque Sacás este el resultado lado del toque, por eso. y este lado, no sacaste los ángulos, pero los ángulos los sacás después con esos Claro, datos. claro, claro. Y lo que Ya podés tenés, sacar ya tenés la base, digamos, 27,27 periódico. Después tenés, bueno, ese lado de 60, supuestamente. está bien. Y 110 video tenés la otra altura. Igual, el ejercicio de todas maneras pedía ayer creo que La X. X, Sí, sí, sí. así Usar la que, X y calcular los ángulos interiores. eso me había faltado entonces. Está listo. O sea, está buenísimo que lo hayas encarado de otra manera y hayas llegado al mismo resultado, siempre y cuando hayas llegado al mismo resultado. Claro, claro. Capaz que si te llegan a pedir proceso, es como que te intentan de que vos apliques lo de trigonometría, no regla de 3, pero no te pueden decir que está mal. O sea, si a vos te sirve como herramienta para en el parcial hacerlo más rápido, usá la fórmula que quieras. Pero ¿y por trigonometría cómo se haría eso? Por trigonometría, lo estaba poniendo acá, nosotros tenemos esto. Nosotros tenemos que los ángulos son semejantes. O sea, este ángulo se mantiene igual y este, que está acá, que es el C, ¿cierto? Estos dos ángulos son semejantes, son iguales, pues lo único que cambiás es el tamaño del triángulo, ¿está bien? Hasta ahí vamos. Sí, Entonces nosotros lo que hacemos es, tengo A y tengo B. Tengo A y tengo B. Saco la hipotenusa. ¿Sí? Con el teorema de Pitágoras. sí. Es lo que tengo acá. Saco C. Ahora yo necesito A, B y C. Puedo usar teorema del seno o del coseno para sacar este ángulo o este. Ah, ya. Porque este sabemos que es 90. Y una vez que vos tenés acá, que esto, sabés este ángulo, sabés este, vos pasás a trabajar sobre este triángulo chiquito. Ah, Y y ahí este va triángulo la chiquito, base. Vale. claro, te queda la base, porque en realidad esta pedazo de recta que tenés acá es igual a 110 menos 50. Sí, Entonces vos tenés un lado y tenés que sacar la base, porque la hipotenusa no te interesa. claro, está bien. Estoy pensando si te hace falta algún dato más. ¿Alguno llegó a esa parte para sacar C de la manera con trigonometría? Para mostrar. No, yo no lo estoy haciendo. Yo creo que ahora lo estoy haciendo, pero no sé si voy bien, digamos. Trato de terminarlo y en todo caso te muestro. Dale. Yo lo googleo todo si no lo sé. O sea,
Ah, sí, ya entendí. En este se aplica este tercero. Sí, se aplica a tangente. Claro, que este no lo habíamos aplicado antes. Vos primero sacás tangente. A ver. Ahí. Tenés este dato. Esta es incógnita. Tenemos que sacar este. Tenés 90 y tenés este ángulo y este ángulo. Bueno, no tengo idea. Creo que están todos los datos, pero me llama la atención, me parece que falta uno. Me parece que falta un dato. Pues nosotros no tenemos esta tangente, esta hipotenusa. ¿O sí? No sé. Creo que está bien como lo estamos encarando, pero no sé si falta un dato o no. Capaz que hay que usar la fórmula esa de regla de 3 simple, pero... Vos ahí lo que querés buscar es el ángulo ese, ¿no? Que formaría el En C. realidad yo tengo que buscar esto. Y para buscar esto, tengo todos los ángulos, pero no tengo yo esta. Y fíjate que en la fórmula, en todas, está, o sea, los otros dos datos, las otras dos distancias. ¿No? Ah, pero con una ya estás. A vos te queda la incógnita. Cateto opuesto, cateto continuo. Usamos esta. ¿Está bien? Ahí lo caché. ¿Lo entendieron? La verdad me está re costando. Es que en realidad tenemos que usar esta fórmula. Nosotros tenemos los dos catetos, ¿cierto? Y tenemos todos los ángulos. Entonces tenemos que ver de dónde, cuál es el ángulo que aplicamos para sacar este. Entonces vamos a usar este ángulo de acá arriba y esta fórmula que te dice cateto continuo es este. Pum. Cateto opuesto es el que vamos a sacar, que es la incógnita que te queda. Y esto es lo que nosotros vamos a hacer como la cuenta. En vez de hacer el seno o el coseno, usamos este. ¿Estamos? Ahora sí. Total, la hipotenusa a nosotros no nos interesa. No me acuerdo cuál era la función de la calculadora para calcular este. Me parece que es, puede ser que sea shift tangente. Vamos a ver. ¿Hace cuánto que no agarro una Creo que calculadora? sí. ¿Cómo se llama? Científica. Mucho. Matemática tenemos solo en primero. Solo en primero y solo en el primer cuatrimestre. Después pasas con física. Gracias a Dios. Ey, pero posta de que si le encuentran el gustito, re sirve. Cuando vayan a hacer la parte de, no sé, después tienen ustedes en tecnología 1 en segundo, el análisis de formas, de figuras, de piezas. Y vos ahí tenés que usar matemática. Y tenés que encontrar los ángulos. Está bueno. O sea, aplicado, está muy bueno. Re sirve. Listo. 12 y... Uy, son 12 que casi. Bueno. Tengo 15, 20 minutos más, chicos, y los tengo que dejar. Dale, no hay problema. Vamos a hacer a grandes rasgos. 6. Con la medida que se indica y sabiendo que los triángulos son equiláteros, calcular la magnitud del segmento X, que indica la separación entre los vértices de dichos triángulos.
Pregunta. A ver, decime. Pero no tiene nada que ver con este ejercicio. Me quedé en el 4, en el 3, que ahora lo estoy. Te puedo preguntar algo del 3, si no. Porque ahora lo estoy pasando y como que si vos resolvés los lados, o sea, AC, AB, CB, Sí, te da un número, pero después la profe como que usa otro. No entiendo sí. eso. Tipo, si Es resolvés. porque lo había preguntado a los chicos. Bancame. Entro. Ahí está. No, pará. Este no es. Acá. Creo que Ese es es el mío, pero es lo. Bueno, lo que te nombraba antes, lo que nombraba no sé quién. Ah, es lo que te había preguntado yo, de por qué usaba el Esto, 25, poner. Claro. acá. Vos tenés que hace, a vos te da este número, ¿cierto? Sí. 7,21. Pero en el paso anterior tenés una raíz cuadrada, Sí. que es la raíz cuadrada de 52. Entonces lo que la profe hace es optimizar un paso. No es necesario. Es más, me parece como que confunde un toque. Yo prefiero hacer paso por paso y que sobren y que quede muy largo a salteármelo y pisarme con algo. La mina lo que hace es poner raíz de 52, que va a ser lo mismo a 7,21, y después cancela acá. Hacer eso es lo mismo que poner 7,21 y elevarlo al cuadrado. Ah, Yo lo claro. trabajé así porque es un poquito más exacto, digamos, que haciendo el 7,21 al cuadrado. Claro, porque acá Pero bueno, redondeaste. claro, simplemente por eso, pero Está bien. es muy poca, digamos, la diferencia que Claro, o sea, Yo hago así porque me resulta más cómodo, digamos, y menos números y esas cosas. O sea, ahí tendría que poner 7,21 al cuadrado y todos hacia el cuadrado. Claro. Y ya da. Bueno. Ah, listo. Si vos usas, si haces 7,21 al cuadrado, no sé cuánto te da, pero debe ser muy parecido. Te ¿Ves? da 51,28. claro. Entonces ahí es cuando queda el 52. Ok, gracias. Nada más. Acá. A ver. Eso que mandé ahora es del 5, que yo había llegado al valor de X, digamos, haciendo la regla de 3. Y Ajá. acá me puse a tirar un poco de magia, ponerle, y llegué al mismo resultado que con la regla de 3, pero con trigonometría. Buenísimo. Ahí queda entonces para que chequen cómo hacerlo por trigonometría. A ver. ¿Cuál era el 6? ¿Este lo encararon ya de alguna manera? Yo traté, pero no logré entender bien, digamos, la consigna. ¿Cuál sería X, digamos, si el pedacito que une el vértice de abajo del triángulo chiquito con el vértice de arriba del grande, o si es esta flecha, digamos, que no sé qué sería, no supe cómo El abordarlo. enfoque, está bien. El enfoque para vos tenés que ver acá toda la geometría. Vos tenés esta mesa, ¿cierto? Que esto está alineado, parece. Esta diagonal y esta tapa. Hasta ahí vamos. Sí. Entonces, si vos tenés 120, 40, 60. Vamos a partir de nuestro cuadrado que encripta todo esto, que es 120, 40, 60. 120, hasta acá ponele dice a 40. Y nuestra base entera es 60. Y lo que tenemos que sacar es esta diagonal. ¿Me entendés? Entonces vos con Pitágoras tenés los dos catetos y sacarle hipotenusa. Sí, eso sí. Y hasta ahí ya tenés un valor. Esto vale tanto. Ponele X. Y vos ahora tenés 40 y tenés esto.
tenés esto. Y lo que tenés que sacar es este trayecto. Claro, eso era lo que no, como que no terminaba de entender, digamos, cuál era la distancia que teníamos que calcular, porque estaba medio confuso, digamos. Calcular la longitud del segmento X que indica la separación entre los vértices de dichos triángulos. O sea, esta separación de acá. Entonces vos para calcular eso, tenés que calcular esto y esto. Ahora te dice que los triángulos son equiláteros, o sea que los tres Claro, lados del triángulo son iguales. claro, Vos, sí. Tendrías esto, que hacer la 120 menos hipotenusa, 60, digamos. Claro, te da ese segmento. claro, perfecto. Listo. Entonces, ¿Estamos con este? ¿O a alguno le queda duda de cómo encararlo? Yo lo entendí. Listo. Uno es suficiente. Y cualquier cosa le preguntan, ¿quién era? ¿Neno? Sí. Ahí está. Ya los voy empezando a cachar. Este está bueno. La mesa de la figura tiene su base y tapa cuadrada, 280 centímetros de perímetro, el perímetro 280, entonces cada lado, si es cuadrado, es 280 sobre 4. Cada lado es 70. Sabiendo que la altura es 0.9, o sea, 0.7 metros y 0.9 es la altura. ¿Está bien? Calcular los metros necesarios para confeccionarla. Nosotros tenemos que calcular este triángulo. Este, que es así, y después la tapa y la base. Eso te da la cantidad de superficie. Vamos a calcular. A ver, para calcular este triángulo son 3 lados. Este lo tenemos, que es igual que el lado de la tapa, sería 70. Este lo podemos sacar, porque es la diagonal de este. ¿Lo dibujo? ¿Quieren que lo dibuje? Sí, si podés. Esto se va. No llego a resolverlo, pero los voy a ir mostrando. Nosotros tenemos. Está bien. Este es nuestro cubo. Ahí yo dejé un pedazo para la vecina y este es para el equipo del vecino. Este es nuestro cubo. Y lo que tenemos que averiguar es esto. Esto, ¿está bien? Esto es lo que tenemos que averiguar. Chicas, ¿quieren? Así, cortito en el pie. Esto es lo que tenemos que averiguar. Claro, sería algo similar al que estaba dentro del cubo. Sí. Sería como el 2, si no me equivoco. Vos acá tenés que la altura, ¿cuánto era? 90. Y este 70. Entonces tenemos. Esto es 0,7 metros. Y la altura es 0,9 metros. Entonces vos teniendo los dos catetos, vas a sacar esta diagonal. Tuki. Sí. Y este es 0,7 también. Entonces tenés el cateto mayor, el cateto menor, sacás este. También con Pitágoras. Y ahí tenés el triángulo completo. Y después tenés este triángulo. A ver cómo es la silla. 1, 2, 3, 4 veces, tapa y base. Y si tenés que calcular los ángulos interiores de los triángulos, usás el teorema del seno o el coseno. ¿Está Sí, bien? sí, sí, sí. Ok. Mánquenme que mando un mensaje y...
Ahí está. ¿A alguno le quedó alguna pregunta con el 7? No. 8. La escultura triangular está formada por dos triángulos semejantes, así que son de diferente tamaño, pero es lo mismo. El más grande tiene un lado 70, el otro 80, y el ángulo comprendido entre ellos es de 110. Esto creo que es, como habíamos hecho antes, que el triángulo lo dividís en dos. 70, 80, y esto es 110. Lo partís, porque me parece que te va a pedir la superficie. La superficie del triángulo mayor. Si sabemos que la razón de semejanza entre el más grande y el más pequeño es 2, ¿podemos asegurar que la razón de la superficie también es 2? Este te dice de que si un triángulo es el doble del otro, la superficie va a ser el doble que la otra. Creo que sí. Yo lo hice y a mí me dio que no. Que la razón de semejanza de las superficies, digamos, no es 2. ¿No es lo mismo? No, me dio... Bueno, eso, prueba y error, a lo sumo. Después en todo caso lo paso al grupo y si alguien más lo hizo, como que lo compare, digamos. Dale. Sí, porque eso, a ver, la mayor prueba que pueden hacer es este. Por ejemplo, dividís todos los lados de la mitad y te fijas si la fórmula de superficie responde también lineal. Y si no, capaz que no es una fórmula lineal. Chicos, perdón, los tengo que dejar. El 9 y el 10 me pongo a la tarde yo con cosas de la facultad, así que de última les mando por ahí. O sea, uno lo soluciona, pónganlo en el grupo. Dale, Nico Negro. Dale. Muchas gracias. Gracias. Chao, Nico. Escuchen, paren. ¿Ustedes tienen cuándo matemática? ¿Los martes? Los martes a las 5. Los martes a las 5. Bueno, yo los martes no curso,